Muy bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En esta ocasión, como ustedes lo solicitaron, lo que vamos a hacer es hacer un repaso general, muy breve, no puntualizando tanto como lo hicimos durante todo el curso, de lo que hemos visto en este curso. Eh, durante todo el curso nosotros hablamos de muchísimas cosas. Empezamos desde por qué razones se llamaba un teclado QWERTY. Recuerden la posición QWERTY. Vaya, esa es la principal razón del por qué se llama ese teclado. De cómo colocar las manos, inclusive colocando los dedos índices de la mano izquierda y la mano derecha, correspondientemente en la letra F para izquierda y en la letra J derecha, y dejando caer los demás dedos a los costados. Esto de forma natural iba a hacer que pudiésemos utilizar tranquilamente nuestros 10 dedos para escribir. Espero que sigan haciendo y trabajando en mejorar esa costumbre. No es otra cosa más que la costumbre. También hablamos de diferentes sistemas operativos y posteriormente pasamos a lo que son las diferentes suites. Recuerden que una suite es un conjunto de programas que tienen una interacción muy fuerte. En este caso el curso se basó básicamente en la suite de Microsoft Office, en la cual nuestro primer programa que empezamos a ver fue la parte de Word. Word como un procesador de textos. Y ahora, con los avances de todas las diferentes versiones que tenemos del mismo, ya no nada más nos permite manejar textos planos, ahora también nos permite meter audio, que no es muy recomendable meter en un documento de Word, ya que el archivo final es una impresión, lo cual no requiere nada de audio, pero sí podemos meter imágenes y sí podemos meter nosotros otras autoformas diversas. Recuerden que la unidad básica de trabajo para Word es nuestro renglón. Nosotros vamos a trabajar con renglones. Aquí en este momento yo tengo activo algo que se llama mostrar todo. Este mostrar todo lo que hace es marcar de forma visual espacios. También cuando damos de un renglón a otro los enters o un espacio que no funciona tanto como un enter, que podemos aplicarlo presionando Shift Enter. Ustedes pueden observar aquí que yo tengo vamos a hacerlo todavía más grande. Esto como tal no es un cambio de renglón, simplemente es pasar hacia abajo. Eso lo vamos a hacer con Shift Enter. Entonces nosotros vamos a trabajar con renglones. Si yo tengo activado mi ver todo, me va a mostrar de forma gráfica visual cuántos renglones tengo, cuántos espacios tengo, si tengo tabuladores o no. No va a salir en el impreso, no es un detalle que yo diga si lo dejo visible me va a afectar al momento de imprimir o al momento de tener mi archivo final. No, lo puedo activar y lo puedo desactivar en cualquier momento. Lo voy a dejar activo para que nosotros podamos ir viendo cómo voy afectando con diferentes características mi parte de Word. Entonces, los renglones pueden ser afectados de diversas formas. En primer lugar, podemos nosotros cambiar el tamaño, el tipo, el color e inclusive el fondo detrás del texto. Primero vamos a iniciar escribiendo cualquier texto. En este caso, aquí ustedes pueden observar cómo tengo diferentes renglones. Cada renglón va a ir perteneciendo o va a ir teniendo
Cada uno de estos renglones va a tener sus propias características. Nosotros en la parte superior de Word tenemos lo que se conoce como nuestro menú de opciones. Cada uno de estos menús de opciones va a tener en la parte de abajo la cinta de opciones. Dentro de la cinta de opciones vamos a tener diferentes cuadros, los cuales nos van a permitir hacer cambios muy específicos a ciertas secciones de nuestro texto. Yo tengo en el menú inicio la parte de portapapeles, que tiene que ver con todo lo de copiar y pegar. Tengo también la parte de la fuente, que esto es lo que va a afectar todo el tamaño, todo el color, todo lo que es la letra. También tengo la parte de párrafo, que me va a ayudar a cambiar la posición del párrafo. Aquí tengo una barra de estilos. Esta barra de estilos tal cual lo dice. Si yo selecciono un estilo en un área seleccionado, observen cómo lo puedo ir cambiando. Esto nos puede ayudar a hacer una edición muy rápida, pero la realidad es que normalmente utilizamos esta parte de fuente para dejarlo a nuestro gusto 100%. Estos estilos ya están predeterminados. Alguien más nos hizo el favor de decir, bueno, esto combina con esto ayuda con esto, este tipo de letra, este tamaño, lo cual podemos ocupar. Nosotros tenemos también diferentes menús, como el de insertar, donde vamos a poder meter nosotros de forma principal imágenes, ya sea prediseñadas, las autoformas, gráficos, una captura de pantalla, o inclusive las tablas, que ya hemos visto un poco de su manejo durante el curso. En la parte de diseño de página, un segundito por favor. Listo. Tenemos también otros menús como son referencias, para hacer referencias como tipo bibliográficas o hacia otros lugares de la hoja, la parte de correspondencia, que ese es nuestro último tema del curso, que lo veremos en la última sesión. La parte de revisar, desde ortografía, referencias, sinónimos, una parte de vista y esta parte de Acrobat, que es para crear los famosísimos archivos PDFs. Vamos a regresar a la parte de inicio y a la parte correspondiente a fuente. Recuerden que aquí ustedes pueden seleccionar los diferentes tipos, tamaños, agregar o disminuir, así como colocar negritas, cursivas, subrayado. Recuerden que todo, para poder surtir un efecto, necesita estar primero seleccionado. Hablamos de las diferentes técnicas de selección durante el curso. La primera que vimos fue utilizando el mouse, el botón del lado izquierdo lo presionamos y sin soltarlo, el clic, lo vamos arrastrando. Esto puede funcionar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Una segunda forma de selección, si yo nada más quiero tomar una sola palabra, es dando doble clic relativamente rápido sobre la palabra. Y si yo quiero seleccionar todo un párrafo completo, no importa el largo, lo que puedo hacer es dar 3 clics de forma rápida y esto va a seleccionar todo mi párrafo. De igual forma, hablamos de zona de selección fuera de nuestro margen. Recuerden que el puntero del mouse va a tomar diferentes formas. Si yo coloco el puntero del mouse del lado izquierdo del texto, podemos apreciar cómo se vuelve una flecha inclinada hacia la derecha. Esta flecha inclinada va a seleccionar todo el párrafo que en ese momento yo tenga colocado. Puedo seleccionar múltiples párrafos, tal cual lo hice con múltiples letras, dando un clic y sin soltarlo desplazándome hacia abajo. Recuerden que si yo empiezo a hacer una diferente selección de colores y de gamas, no voy a afectar nada. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí en medio del DF. Voy a aumentar el tamaño, le voy a poner un subrayado, lo voy a poner de un color azul. Pero observen cómo no está haciendo ningún cambio. ¿Qué pasa cuando empiezo a escribir? Empiezo a escribir y ahora sí todo lo que yo seleccioné lo está aplicando al nuevo texto.
Esto fue porque yo no tenía ninguna selección al momento de empezar a hacer el cambio de color, el cambio de tamaño. Pero cuando empecé a escribir me respetó esos cambios. Debemos de tener mucho cuidado. Vamos aquí en el botón de inicio en portapapeles, vamos a copiar formato y lo vamos a depositar en este renglón. Y observen cómo tomó el formato de la parte de abajo y lo aplicó a la parte donde yo seleccioné que lo dejara. Nosotros podemos utilizar esta herramienta, por ejemplo, cuando queremos hacer diversos títulos o subtítulos y decimos todos los subtítulos van a tener un tamaño 14, van a ir en negritas y van a ir de color azul marino. Y entonces este mismo formato yo lo puedo copiar y lo puedo pegar en todos los títulos subsecuentes. Ya no tengo que estar seleccionando cada uno, cambiándolo a 14, cada uno poniéndole el color y cada uno poniéndolo en negritas. Nosotros también hablamos de cómo aplicar directamente ciertas propiedades a los textos. Vimos principalmente 3 teclas rápidas. Recuerden que tecla rápida quiere decir que al momento de yo presionar un conjunto de 2 o más teclas va a realizar una función muy específica. Voy a seleccionar aquí mi texto. La primera que nosotros vimos fue negritas y esto se va a aplicar o quitar presionando la tecla Control N. Control N, los dos al mismo tiempo presionándolos, activa o desactiva las negritas. Observen aquí por favor cómo está desactivo en este momento. Presiono una vez Control N y cómo se vuelve a activar. Control K, esto va a activar o desactivar cursivas. Control S va a igual activar o desactivar el subrayado que nosotros podemos colocar por debajo del texto. Vimos que existía una diferencia entre subrayado y la aplicación del marcatextos. Cuando nosotros hablamos de marcatextos o subrayados, normalmente estamos acostumbrados a que son lo mismo, pero tienen diferentes funciones. Uno de ellos lo aplica el que realiza el texto y el otro lo utiliza el que lo lee. El color de resaltado del texto o el marcatextos lo utilizamos los lectores. Cuando lo utiliza el redactor, utiliza el subrayado y ambos nos sirven para denotar una parte importante de nuestro texto. Es solamente esa diferencia, quién subraya y quién usa el marcatextos. Como nosotros cuando estuvimos en la escuela estudiando y toda esta parte que sacábamos copias o comprábamos el libro y queríamos marcar algo, si no teníamos marcatexto utilizábamos una pluma y lo subrayábamos. Esa es una aplicación muy práctica, pero la realidad es que el subrayado lo va a utilizar quien desarrolla el texto, el autor del texto, y el marcatextos quien está leyendo. Ambos quieren denotar una importancia dentro del texto, solamente la diferencia de quién lo está ocupando. Nosotros vimos dentro de las propiedades del párrafo, que estamos en el menú de inicio, que podíamos cambiar la alineación del mismo. Podíamos decirle centrar, que lo podemos hacer con la combinación de teclas Control T. Si yo presiono Control T, lo voy a centrar. Si yo presiono Control D o Control Q, voy a cambiar la aplicación. Control D, vamos a hacer esto un poco más pequeño para que se alcance a apreciar. Control D me va a justificar hacia la derecha y Control Q me va a justificar hacia la izquierda. Perdón, me va a alinear. Esa es la palabra. Control 3 central, Control D derecha, Control Q izquierda. No es necesario que lo hagamos todas las veces con estos accesos rápidos. Podemos hacerlo directamente con el mouse, presionando aquí cualquiera de estas cualidades. El uso de esto, no hay una regla que te diga cuándo debes de centrar, cuándo debes de alinear a la izquierda o cuándo debes alinear a la derecha. Eso es total y netamente parte de la redacción. Sí hay ciertas costumbres que tenemos, sobre todo para el centrado, donde vamos a poner normalmente los títulos de forma centrada. En el caso de la alineación a la derecha, se acostumbra que la fecha y la ciudad en las cartas oficiales vayan del lado derecho, pero no es una regla como tal. También nosotros podemos, vamos a borrar esta parte,
podemos agregar listas directamente hacia nuestro documento. En la parte de párrafo, aquí tenemos viñetas, aquí tenemos numeración y lista de multinivel. Vamos a darle un clic en la numeración y observen por favor cómo de inmediato me arroja el número 1. Termino de escribir el texto en la primera parte y en cuanto doy un enter empieza a hacer una numeración hasta que yo dé 2 enters seguidos. En el momento que doy el segundo enter termina la numeración y pasa al siguiente renglón de forma normal. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de multiniveles? Lo que vamos a hacer aquí es voy a insertar debajo de 1 una segunda parte y vamos a utilizar aquí aumentar sangría y disminuir sangría para hacer los multiniveles. Aumentar sangría también lo podemos hacer mucho más rápido utilizando la tecla tabulador. Yo estoy colocado aquí en el número 2, voy a presionar la tecla tabulador y observen cómo se corre a la derecha y ahora en vez de ser el número 2 se vuelve en la letra A. Esto es porque estoy utilizando un multinivel. Mi primer nivel es esta numeración del 1, 2, 3 y mi segundo nivel es una pequeña letra A. Nosotros podemos cambiar en todo momento el formato que yo quiero para este multinivel. Lo único que hice fue darle aquí un clic. Inclusive puedo pedirle que sean viñetas. Estamos utilizando los menús que están del otro lado. Para cambiar la numeración. Mi diccionario está en inglés, por eso me está marcando estos errores de ortografía. Ahorita lo vamos a cambiar. Si yo deseo eliminar una sangría con backspace, basta para que lo hagamos. Vamos a hacer aquí otro nivel, vamos a incrementar la sangría. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero incrementar a un segundo nivel? Digo, bueno, este no es el que quiero, sino lo quiero regresar. Lo puedo hacer con este disminuir sangría o presionando Shift tabulador. Shift tabulador lo va a volver a colocar en su posición. Tabulador lo va a expandir hacia la derecha y nos va a crear un segundo nivel. ¿Cuántos niveles puedo tener? Ustedes pueden observar que son muchos niveles los que yo puedo ir generando con estas listas. De igual forma podemos cambiar nosotros en cualquier momento nuestras viñetas. Simplemente seleccionando aquí al lado y vean ustedes cómo se va reordenando de forma automática. Nosotros podemos hacer las listas tan largas, tan cortas como sea necesario o como debamos ocupar. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a hablar ahora de lo que es el insertar objetos dentro de Word. Nosotros, como en primer lugar, lo que aprendimos a insertar y manipular fueron las imágenes. Al momento yo de darle insertar imagen, me va a mandar a esta ventana donde yo voy a tener todo lo que es los accesos a mi computadora y voy a poder seleccionar las imágenes de donde yo lo desee. En este caso tenemos nosotros aquí una que utilizamos todo el curso, que es nuestra imagen de Pi. Y esta imagen, al momento de insertarla, recuerden que va ligada a nuestro párrafo. Si yo alineo mi párrafo hacia la derecha, va a mover mi imagen hacia la derecha. Si lo centro, va a hacer lo mismo. Está total y completamente ligada a nuestro renglón donde la estamos insertando. Ahorita vamos a hablar de cómo la podemos dejar libre, pero en este momento solamente vamos a ver herramienta de imágenes. Recuerden que en herramientas de imágenes tenemos diferentes opciones para hacer algunos efectos muy bonitos e inclusive poder centrar
nuestra imagen hacia otro lugar. Todo esto es en la herramienta de imágenes, y también vamos a hablar de esta parte de ajustar al texto. Quedamos que siempre iba a estar ligado a nuestro renglón. Si yo deseo que mi imagen no esté ligada a un renglón y que pueda moverlo yo por cualquier parte, lo que necesito es enviarlo detrás del texto. De esta forma, esta imagen ya puede estar en cualquier lugar, e inclusive si yo empiezo a escribir, estoy escribiendo delante de esta imagen. Nuestra imagen ya no forma parte del renglón, por lo tanto, si yo alineo el renglón, nuestra imagen no va a sufrir ningún cambio. Va a estar ahí, disponible para movimiento, sin estar afectado por lo que ocurra con nuestro renglón donde estamos trabajando. Nosotros vimos que también podíamos insertar otras autoformas un poquito. Recuerden que son libres. También tenemos nuestra herramienta de dibujo donde las podemos ir modificando al gusto. Podemos hacer diferentes efectos, podemos hacer muchas cosas con ella. Recuerden que estos menús van a aparecer en la parte superior una vez que le dé un clic a mi autoforma, a mi imagen. Inclusive nosotros podemos meter gráficos de la misma forma que lo hicimos dentro de PowerPoint. Ahorita vamos a repasar esta parte. Ok. Nosotros vimos que existían otras propiedades de nuestra hoja que son diferentes a lo que tenemos en la parte del medio. Cuando hablamos de una hoja de Word, nosotros hablamos que tenemos n cantidad de renglones para trabajar. Sin embargo, tenemos un espacio en la parte superior y un espacio en la parte inferior, el cual nosotros podemos ocupar de una forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer es vamos a dar doble clic en esta parte que se conoce como encabezado y pie de página. Recuerden que tenemos diferentes elementos que podemos trabajar aquí. En la parte del encabezado, en la parte de pie de página, nosotros podemos agregar y observen cómo se va aumentando tanto en página 1 como en página 2. Voy a dar doble clic en la parte del medio, vamos a agregar más renglones para que se pueda notar un poquito mejor. Aquí nosotros tenemos página 1. Se fue agregando de forma automática. Yo lo coloqué en la primera parte y se agregó de forma automática en www.envirsa.org, página 1, lo mismo página 2, lo mismo página 3, lo mismo página 4. No importa el número de páginas que nosotros tengamos, se van a numerar de forma automática. Entendamos que la parte de encabezado y pie de página no son independientes en cada una de las hojas. Si yo afecto algo en la parte superior o en la parte inferior, encabezado o pie de página, voy a afectar todas las hojas, no importa si son una o si son 1000, todas se van a ver afectadas directamente por lo que yo haga aquí. Puedo insertar imágenes, vamos a volver a insertar nuestro pequeño pie, vamos a hacerle un par de cambios para que sea mucho más simpático. Vamos a hacerlo más pequeño. Recuerden que está ligado en este momento a nuestro renglón. Vamos a sacarlo de ahí para poderle dar libre movimiento. Yo solamente estoy modificando o estoy trabajando en la página 1. Todo lo que estoy agregando aquí va a afectar a mis otras páginas, exactamente igual. También podemos meter gráficos, Smart Art, imágenes, todo lo que nosotros deseemos lo podemos meter aquí. Recuerden la parte de Word Art. También lo puedo utilizar en este apartado. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que lo podamos ocupar. Y observen cómo ahora apareció
Este elemento lo tenemos que borrar. Okay. Observen ahora cómo esto va a aparecer en todas las hojas. Ya tengo mi encabezado con mi nombre y una imagen del lado derecho, mi pie de página con la página de referencia que quiero que aparezca y con el número de páginas. Tenemos muchas herramientas aquí en el pie de página, número de página, inclusive podemos ver dónde lo podemos colocar, al principio de la página, en la parte superior, en un margen, su posición actual donde se encuentra, darle algún formato un poco más divertido, etcétera, etcétera, etcétera. Para salir del encabezado y pie de página simplemente damos doble clic en la parte de en medio donde está nuestro texto y todo lo que nosotros queremos. Este fue un repaso muy rápido de lo que nosotros vimos durante todo el curso. Ustedes tuvieron la oportunidad también de que insertáramos tablas, de que viéramos cómo funcionan, del doble texto en columna. Pero bueno, este es un repaso general y muy rápido de lo que nosotros vimos en esta herramienta. Vamos a pasar a la siguiente, que es nuestra herramienta de PowerPoint. PowerPoint y Word tienen muchas cosas que son completa y totalmente similares y tienen otras cosas que van a variar un poco. Denme un segundo. Muy bien, vamos a continuar con la parte de PowerPoint. PowerPoint, a diferencia de Word, normalmente lo vamos a encontrar en una posición horizontal. La página de Word normalmente va a estar siempre en una posición vertical. Nosotros podemos cambiar tanto en una como en otra la propiedad que tenemos. Y nosotros vamos a la parte de diseño de página, tenemos aquí el botón de orientación y le puedo decir que en vez de ser una forma vertical sea una forma horizontal. De la misma forma en PowerPoint nosotros podemos cambiar la orientación de la diapositiva. Esto es algo que no habíamos platicado porque no es muy común que hagamos esta modificación. Se requiere en ciertas ocasiones muy específicas, pero tampoco muy cotidianas. Entonces vamos a trabajar con la orientación normal, que es la orientación vertical para Word, y para PowerPoint lo vamos a trabajar en horizontal. Quedamos que nosotros tenemos hojas en Word y en el caso de PowerPoint las vamos a llamar diapositivas. Estas diapositivas lo que nos van a permitir hacer, o la comparación que le hicimos desde un inicio, era compararlas directamente con lo que nosotros hacemos en la primaria, con las cartulinas, donde podríamos hacer nosotros recortes y colocarlos encima uno de otro, moverlos a voluntad y después pegarlos para que quedaran ahí fijos. Es muy parecido el funcionamiento a esa cartulina. Nosotros vamos a tener objetos. ¿Qué son los objetos? Un objeto es cualquier cosa que yo pueda colocar dentro de mi diapositiva. ¿Qué tipos de objetos tenemos?
Tenemos las imágenes, tenemos el texto, tenemos videos, tenemos audio, tenemos hipervínculos, tenemos otros archivos y una cantidad extra de objetos que nosotros vamos a ver más adelante, como lo son las autoformas, como son los gráficos, el Smart Art, el Word Art, toda esta parte que también manejamos dentro de Word. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de Word, nosotros trabajábamos sobre renglones y en el caso de PowerPoint vamos a trabajar por objetos. Son espacios cuadrados, bueno, más bien espacios que vamos a tener que podemos modificar a voluntad. Cuando yo abro mi presentación, cuando yo abro mi programa de PowerPoint, por default me va a colocar una diapositiva con esta forma, donde me va a traer un espacio, un cuadro de texto para agregar el título y algo para agregar el subtítulo. Recuerden que nosotros podemos insertar n cantidad de diapositivas como nosotros queramos, como nosotros necesitemos, y nos podemos apoyar en estos objetos o en estas diapositivas previamente establecidas. Vamos aquí a poner rápidamente. Recuerden que tenemos dos áreas directamente de trabajo en lo que es un espacio, un cuadro de texto. El primero es el modo edición, caracterizado por esta línea punteada, y donde yo voy a poder seleccionar en la parte del medio qué haya a afectar. Si yo presiono una sola vez Escape, vamos a pasar al modo movimiento. Este modo lo que va a permitirme hacer, en primer lugar, como su nombre lo dice, es mover el elemento de la ubicación hacia donde yo quiera. En segundo lugar, lo que va a hacer es que si yo hago una afectación, en el caso de los cuadros de textos, de color, tamaño y otras propiedades, lo va a aplicar a todo el texto. Si yo estoy en el modo edición y hago un cambio a la parte seleccionada, solamente voy a afectar esa parte seleccionada. Pero si yo lo hago en el modo movimiento, voy a afectar todo nuestro cuadro. Ok, vamos a agregar una nueva diapositiva. Vamos a utilizar una de comparación. No, de comparación no. Si yo deseo borrar cualquier diapositiva completamente, todo lo que es la diapositiva, del lado izquierdo tenemos nuestro menú, nuestra visión general. Le voy a dar un clic y le presiono suprimir. Vamos a meter algo de dos objetos. Vamos a empezar por modificar esta parte de los objetos. Recuerden que nosotros podemos modificar el tamaño de las imágenes y de los cuadros utilizando estos pequeños renglones. Yo tengo múltiples formas de insertar objetos. En primer lugar, cuando yo inserto una diapositiva de dos objetos, me va a aparecer este menú, el cual me va a permitir llamar objetos directamente a través de esto que tenemos aquí, o simplemente de empezar a escribir en un formato de lista. Tenemos aquí que podemos insertar una tabla, un gráfico, insertar un clip multimedia, imágenes prediseñadas o insertar un archivo de imagen. Vamos a darle otra edición, tal cual lo hicimos en Word, es exactamente lo mismo. Y vamos a girarlo un poquito. Vamos a hacer más grande para que no sepan de qué se trata y esta sea una adivinanza. Mi recomendación personal es que siempre utilicemos esta que se llama nueva diapositiva en blanco. La nueva diapositiva en blanco nos va a ser un poquito más trabajoso porque vamos a tener que insertar cada uno de los elementos de forma manual. Sin embargo, eso mismo nos va a permitir acomodar las cosas tal cual como yo las desee, sin ningún inconveniente. Cuando insertamos objetos, también podemos utilizar en el menú insertar en la cinta de opciones, ya sea tabla, imágenes, ilustraciones, vínculos o texto,
los elementos que yo quiera. Paso a modo movimiento, lo acomodo, voy a insertar ahora de las formas. Vamos a moverlo hacia acá. Esta parte de formas la podemos encontrar aquí en insertar formas o directamente en el menú inicio. En la parte de dibujo vamos a tener unos editores muy rápidos, los cuales nos van a ayudar a trabajar estas autoformas rápidamente. También podemos entrar a la herramienta de dibujo y tener muchas más opciones, como lo hicimos dentro de Word. Vamos a insertar una nueva diapositiva solo con el título para hablar de los gráficos, sin olvidar la parte del acento. Cuando yo voy a insertar un gráfico, recuerden que primero debo de seleccionar el tipo de gráfico y posteriormente lo que nos va a hacer la computadora es utilizar nuestro programa de Excel. Excel es quien domina o quien afecta lo que pase dentro del gráfico. PowerPoint lo va a reflejar. Aquí ya tenemos nosotros insertado nuestro gráfico, pero quien en realidad lo va a controlar, si yo deseo hacer un cambio, va a ser Excel. Esto es de lo que hablábamos de la interacción de las suites de trabajo, de las suites de programas con Microsoft Office, donde ciertos atributos de otro programa los puedo traer al programa que estoy utilizando. Normalmente todos los gráficos se deberían de desarrollar primero en Excel y luego pasarse con un simple copy-paste al ambiente que nosotros deseemos. Sin embargo, nos permite hacerlo de forma viceversa. Primero creo el gráfico y después lo modifico. En este caso, para yo poder modificar esta información, simplemente tengo que hacer la modificación de forma directa aquí. Observen cómo al momento de hacer estos cambios, también realizo los cambios aquí. Ahora el color verde es para la respiración, presión y latidos. Vamos a poner esta parte de aquí abajo. Yo modifiqué todo lo que estaba en la columna A y ahora lo modifico aquí aparte. Podemos cambiar los valores. Y observen cómo cambia nuestro gráfico. Recuerden que también tenemos herramienta de gráficos donde podemos hacer ediciones también muy rápidas, muy vistosas también a nuestro gráfico como tal. No estamos hablando de las demás propiedades del texto porque eso ya lo vimos en la parte de Word. Aquí únicamente nos vamos a centrar, por ejemplo, en la parte del diseño, en los temas de presentación. Cuando hablamos de temas de presentación, son prediseños de colores e instancias donde si yo selecciono uno de estos, voy a afectar todos los colores y todo el texto e inclusive el acomodo de mis imágenes. Observen por favor cómo aquí se cambia presentación y esta parte, cómo cambia el fondo. No está cambiando la parte de edición que yo hice en la parte de adentro, pero sí está cambiando aquí, por ejemplo, las viñetas, el color y la ubicación, así como los textos encabezados. Yo puedo seleccionar el que más me guste, el que más les encante. Recuerden que siempre hay una preferencia natural por seleccionar temas que tengan un contraste muy fuerte entre el fondo y el texto. Les recomiendo siempre utilizar fondos claros y letras oscuras para que no tengan problema cuando se esté leyendo la presentación. Es muy importante facilitar al que está viendo nuestra ponencia o al que está viendo nuestra presentación
el hecho de que pueda leer muy bien y puede estar todo acomodado y en orden nuestros objetos. Observen cómo en este caso el gráfico también está cambiando de acuerdo al tema que yo le estoy seleccionando. Me cambia los colores, me cambia la ubicación. Ustedes pueden seleccionar el que más les guste o inclusive podríamos llegar a crear uno con nuestra propia gama de colores. Pero esos son muchos detalles que de repente, honestamente, yo no les veo. Vamos a mover aquí esta parte para que no esté encimado y listo. Esto vamos a acomodar rápidamente nuestra presentación. Ok. Nosotros hablamos de la tecla F5 que sirve para visualizar nuestra presentación. Utilizando el teclado, utilizando el mouse, podíamos dar clic, flecha hacia abajo o enter para avanzar, o flecha hacia arriba, backspace y clic con el botón contextual. Recuerden que el botón contextual es el del lado derecho para regresar a la diapositiva anterior. También vimos la parte de transiciones, que es el cambio de una diapositiva a otra. Vamos aquí a seleccionar múltiples transiciones para que la vayan viendo. Y ahora vamos a presionar F5. ¿Cómo pasa? Eso es la transición. ¿Cómo pasa de la diapositiva 1 a la diapositiva 2, a la diapositiva 3, a la diapositiva 4? Vamos a ver aquí. Clics. Vamos a hacerla dividir, empuje y forma. Ahora sí ya tenemos todas y cada una. Vamos a presionar F5. Diapositiva 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Esas son las transiciones. Recuerden que podemos nosotros realizar transiciones que ocurran después de cierta cantidad de tiempo o transiciones automáticas. En la parte del lado derecho tenemos avanzar diapositiva. Por default siempre va a estar activado esto de hacer clic con el mouse. Y lo que nosotros debemos activar es hacer clic después de. Voy a seleccionar mis 4 diapositivas para que todas transcurran de forma automática a los 3 segundos. Entonces vamos a dejar el mouse de lado, lo vamos a dejar de mover y vamos a presionar la tecla F5. Sin necesidad de yo hacer un solo clic o de mover las manos, nosotros vamos a pasar de una diapositiva a otra de forma automática. ¿Cuánto tiempo va a tardar? El tiempo que yo le dé. Pueden ser minutos, pueden ser segundos, inclusive nosotros tenemos hasta milésimas de segundos. Es un poco complejo de manejar la cantidad de tiempo, pero si yo paso a mi clasificador de diapositivas, aquí en la parte inferior voy a tener la capacidad de ver cuántos segundos tarda cada una de las diapositivas. En este momento yo le había puesto que todas duraran lo mismo. Vamos a cambiar los tiempos aumentando en cada una de ellas. 9 segundos es un poco excesivo, vamos a dejarlo en 7. Este está en 5, 3 y este no va, lo vamos a desactivar. Vamos a tener que dar un clic para salir de la última diapositiva. Y aquí ustedes pueden ver, la primera va a durar 3 segundos, la segunda 7, la tercera 5 y la última no va a pasar al final de la presentación. Presionamos F5, empieza el conteo, pasa a la siguiente diapositiva después de los primeros 3 segundos. En la segunda quedamos que iban a ser 7 segundos, los va contando. Una vez que termina el tiempo pasa a la tercera diapositiva que consta de 5 segundos, lo cual nos permitiría hablar de ella un poco más, etc. Pasa a la última diapositiva y aquí se va a quedar. No importa cuánto tiempo yo lo deje, no importa si yo me volteo, empiezo a explicar, empiezo a platicar, bla, 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 bla. Lo único que va a permitir que termine la presentación es darle de forma manual, ya sea con un clic, con la flecha hacia abajo o con un enter, para ir al fin de la presentación. Eso es la transición automática. Tenemos otro tipo de animaciones que son las animaciones de objeto. ¿Cómo funcionan las animaciones de objeto? Muy simple. Selecciono el objeto que quiero animar.
me voy a la parte de animaciones. Recuerden que dependiendo de la versión que van a manejar, puede estar ubicado en el botón animaciones o en transiciones y animaciones o animaciones y transiciones. Y lo único que tengo que hacer es seleccionar la transición que quiero para el objeto. ¿Tengo que hacerlo objeto por objeto? Sí. Es importante que yo memorice de forma o tenga pensado cómo quiero que aparezcan los objetos. Sí, también. Yo quiero que primero aparezca el nombre en primer lugar. En segundo lugar quiero que aparezca esta estrella. Tercer lugar, cuarto lugar. Entonces los tengo que ir seleccionando uno por uno. Ajá. Para que vayan ocurriendo. También el título, también el gráfico. Ahora, ¿qué pasa con estas animaciones? Para estas animaciones vamos a aumentar primero el tiempo de la transición para que no tenga ningún problema con que ocurran las animaciones. La primera va a seguir durando, o vamos a darle 5 segundos. Cuando estamos hablando de las animaciones, también nosotros tenemos aquí, vamos a entrar a nuestro panel de animación y tenemos la opción de que ocurran de forma automática. ¿Cómo hacer que ocurran de forma automática? Por default, una vez que yo abro este menú, va a venir activo iniciar al hacer clic. Lo que vamos a hacer es cambiarlo esto a iniciar después de anterior. Observen cómo va a cambiar esta barra y cómo va a decir, a ver, va a tardar 2 segundos en transcurrir esta animación. Cuando termine esta animación va a pasar la siguiente, que va a tener una duración de 0.5 segundos. ¿Tenemos que hacerlo con cada objeto? Sí, es indispensable y es necesario. Si yo quiero que ambos objetos aparezcan al mismo tiempo, como en este caso yo deseo que la animación del texto y la animación de la imagen ocurran simultáneamente, lo que tengo que hacer es en la última animación decirle iniciar con anterior. Ajá. Cuando ocurra una, va a ocurrir también la otra. Vamos a hacer que todos los objetos entren iniciar después de la anterior. Y estos van a iniciar con anterior. Todos estos van a iniciar con anterior. Entonces va a entrar el nombre y luego van a entrar los diferentes objetos al mismo tiempo. Ok, solamente vamos a verificar. Aquí finalmente vamos a presionar F5 y ya sin necesidad de dar un solo clic, sin necesidad de hacer mayor movimiento, toda mi presentación va a ocurrir de forma automática en los tiempos que yo le estoy dando. Aquí van apareciendo todos los textos. Esto es algo que no les recomiendo hacer. Letra a letra o palabra por palabra. Si ustedes tienen muchas palabras, va a tardar tiempos y horrores la animación. No es muy recomendable hacer eso. Ok, aquí estamos esperando que pase a la última diapositiva y veamos cómo entra gráficos y cómo entra el gráfico. Ajá. Entró primero la palabra, entró finalmente la parte del gráfico y esto no va a cambiar hasta que yo presione Enter o hacia abajo o cualquiera de ellos. Nuestro panel de animación lo podemos activar o desactivar en cualquier momento. Recuerden que para colocar una animación necesito tener yo seleccionado el objeto a animar. Yo puedo hacer los cambios en el momento que quiera en el panel para decirle en qué momento debe de iniciar o cuánto debe de durar. Estas animaciones tenemos muchas más opciones aquí. Pueden ser de énfasis, de desaparecer. Con eso ustedes ya pueden jugar como ustedes más les guste. Hablamos de unas recomendaciones en una presentación muy generales, de forma muy rápido vamos a hablar de ellas. Es siempre utilizar fondos claros, letras oscuras que sean completa y totalmente distinguibles el uno del otro. Normalmente cuando hacemos presentaciones no vamos a contar con un cañón de excelente o buena resolución. Vamos a contar normalmente con cañones de resolución baja. Entonces, si yo utilizo un fondo que se pueda mezclar o confundir con las letras, voy a hacer muy difícil que las personas que están viendo mi presentación
distingan una de otra. Segunda recomendación, nunca utilicen más de 60 palabras en una sola diapositiva. Cuando utilicemos más de 60 palabras, todas aquellas personas que les gusta leer en las presentaciones se van a aburrir, se van a voltear y vamos a perder completamente su atención. En tercer lugar, utilizar una correcta distribución de nuestro espacio, procurando no dejar huecos vacíos muy visibles. Por ejemplo, si yo hiciera esto y colocara esto así, aquí tendría un hueco enorme. Por eso utilicé esta imagen para más o menos cubrir proporcionalmente lo que estaba pasando. Recuerden que los efectos los podemos modificar en el momento que mejor o más lo deseemos. Este fue un repaso muy general, muy rápido de lo que hemos visto en las últimas 11 sesiones, 10 sesiones. Espero que les ayude mucho a desarrollar su trabajo. Si tienen más dudas o preguntas, no duden en hacerlo a través de la página, en su foros, en su blog personal, en www.envirsa.org. Entrar con su usuario y contraseña y finalmente ponernos ahí, ya tienen mi correo, o ponernos en el blog directamente sus dudas y preguntas. Esto sería todo por esta ocasión. Más adelante nos vemos para el cierre de curso y para entregarles el video de forma presencial. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.